10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la ciudad de Roma hay uno de los 7 montes llamado Monte Celio o Monte Celio, en el que se encuentra la que fue casa de San Gregorio Magno, cuya fiesta celebramos el día de hoy. Allí estaba su casa, que la puso a disposición para vivir la vida monástica junto con otros monjes. Y en uno de esos edificios donde está actualmente la iglesia de San Gregorio Magno, hay una gran habitación donde hay una gran mesa de piedra. Y en la pared que está detrás de esa mesa de piedra hay una pintura en la que se ve a 12 personas alrededor de la mesa, pero hay un 13º personaje. Y ese 13º personaje pues sería un ángel, porque cuenta la historia que San Gregorio Magno pues era un hombre que tenía mucha fama en Roma, fama de santidad. Y de hecho, él lo que hacía era invitar a los más pobres de la ciudad para que puedan comer, y los invitaba justamente a esa mesa. Y un día, San Gregorio, que solía, se cuenta así, invitaba a 12 para justamente significar los 12 apóstoles. Un día vio a una persona más, un 13º invitado, y que al darse cuenta, al mirar bien, era un ángel, que lo tomó, digamos, como un modo de una respuesta de Dios, de decirle que está actuando bien, que está haciendo bien. Y así, pues, de San Gregorio se cuentan muchas cosas, sobre todo del celo apostólico que tenía este hombre santo. Él quería viajar a Inglaterra para evangelizar esa isla, cuando un día, yendo por el mercado, vio que vendían, así tal cual, vendían a unas personas rubias, con unas facciones que no eran propias de esa península, y al preguntar quiénes eran esas personas, de dónde venía, pues esta persona, este vendedor, justamente le dice que son anglos, y entonces, que en latín es angli. Entonces, según se dice en una narración de la historia de San Gregorio respondió: no son anglos, sino son ángeles. Y de allí pues nacería ese interés de San Gregorio de querer ir él mismo a esa isla para evangelizar esas almas que no conocían a Dios. Sin embargo, tú, Jesús, tenías otros caminos, otros planes para Gregorio, porque a la muerte del Papa, Gregorio fue elegido sumo pontífice, sucesor de Pedro, y tuvo que quedarse en Roma. Y entonces esos planes de ir a evangelizar esas islas allá en el norte, pues aparentemente quedaron postergados. Sin embargo, San Gregorio se encargó de que muchos monjes viajaran a Inglaterra y evangelizaran estas islas, esas tierras. Y quería detenerme allí justamente en esa preocupación que tenía San Gregorio, como lo han tenido muchos santos, de llevar a todas partes el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Desde ese día en el cual tú, Señor, subiste a los cielos. Y antes de eso, nos dejaste ese mandato de ir a todas partes a predicar el Evangelio. Y por eso, en el Evangelio de la misa de hoy de San Lucas, que vamos a utilizar para hacer este rato de oración contigo, Señor, leemos que los escribas y fariseos, los diríamos archienemigos del Señor, le dicen: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos comen y beben. Por lo cual el Señor
se queda como en un aprieto. Y entonces Jesús, que siempre quiere ir al fondo, les dice: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Es decir, Jesús es el más importante allí, es Dios. Y con lo cual los apóstoles, para ellos, cada vez que están con Jesús, están hablando con Dios. Por tanto, no necesitan de esa oración porque están con Dios. Y esa es la oración. La oración es estar en diálogo con Dios. A veces nos paramos a hacer nuestros 10 minutos con Jesús o más minutos, lo que tú quieras, porque lo necesitamos, ¿no? Pero también a lo largo de nuestra jornada podemos ver maneras para encontrarnos con Dios. A veces será a través de otras prácticas de piedad, como el Santo Rosario, o visitar al Santísimo Sacramento en una iglesia, en una capilla. Es a veces normal que encontremos que una iglesia tenga una capilla de adoración. Aquí en la ciudad donde estoy, que es la ciudad de Lima, gracias a Dios, muchas iglesias de la ciudad tienen una capilla de adoración, incluso de adoración perpetua. Y es muy bonito ver cómo en ese barrio donde está esa parroquia, pues los parroquianos se ponen de acuerdo para tener atendido al Señor, para no dejarle nunca solo, de tal manera que siempre esté allí el Señor. Y recuerdo que durante ese tiempo de pandemia, incluso cuando ya se podía salir un poquito más, pero aún las iglesias las mantenían cerradas, o nos obligaban a mantenerlas cerradas, pues y algunos sacerdotes se las ingeniaban para que el Santísimo estuviera expuesto. Y así mucha gente que no podía entrar a la iglesia, pero sí podía ver a Cristo expuesto en la custodia. Pues tantas prácticas de piedad que son, digamos, como momentos, momentos, circunstancias que nos ayudan a hacer un parón, o que en esas ocupaciones de nuestro día a día podemos encontrarnos con el Señor. También tenemos esas imágenes de la Virgen, de Jesús crucificado, que nos ayudan a recordar cuánto nos ama Dios. Y no solamente eso, no solamente recordar que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, sino que tú y yo, así como San Gregorio, podemos hacer mucho para que muchas almas se acerquen a Cristo. No podemos ser indiferentes a las personas. Por ejemplo, lo que está pasando en otros países, como en Afganistán, aunque sea una cuestión política, lo que hay de por medio, como buenos cristianos, encomendamos a todas esas personas, cristianos o no, que le están pasando mal. Si leemos alguna noticia en los periódicos o escuchamos en la radio algún accidente, pues tenemos esa primera reacción de pedir por esas personas que a lo mejor han muerto, que están heridas. Y ya, desde luego, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, de trabajo, me importan esas personas, me importan mis amigos, más aún si sé que están alejados de Dios. ¿Cuánto rezo por ellas? Les hablo de Dios, los animo a volver, a confesarse. Y a veces nos encontraremos que son personas a las que simplemente nadie les había explicado qué es la fe, o a las que nadie les había enseñado qué es hablar con Dios, con Cristo, con Jesús. Y tal vez tú le dirás: oye, yo tengo algo para ti, y le mandas un WhatsApp con una grabación de 10 minutos con Jesús, o le presentas a aquel sacerdote, amigo tuyo o con el que te confiesas, que le puede aclarar sus dudas, que lo puede confesar, que le puede ayudar. Pues cuánto bien podemos hacer tú y yo. No necesariamente nos tendremos que ir a una isla lejana a predicar el Evangelio, sino, como dice Papa Francisco, en esas periferias existenciales, esas periferias de nuestra vida. Y basta simplemente abrir los ojos, abrir el corazón y mostrarles quién es Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.